¿Alguna vez sentiste que estabas atrapada en una relación donde el amor se volvió rutina y silencio? Hoy te voy a contar una historia real intensa que ocurrió en solo un día y cambió todo para siempre. Una historia donde la línea entre el deseo, la culpa y el arrepentimiento se vuelve borrosa y donde lo que parecía imposible terminó marcando una vida para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo un relato más de infidelidad, es un desahogo sincero, una confesión que revela emociones profundas y momentos que podrían pasarle a cualquiera. Te aseguro que vas a sentir cada palabra, cada mirada, cada silencio. Antes de empezar, te pido un favor muy importante si te gusta este tipo de contenido. Suscríbete al canal. Estamos muy cerca de nuestra meta de 2000 suscriptores y necesito tu apoyo para seguir trayéndote más historias reales, crudas y llenas de emoción como esta. Dale al botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte nada. Ahora sí, prepárate para entrar en una historia que te hará cuestionar lo que creías saber sobre el amor, la lealtad y el deseo. Esto es más que una historia de infidelidad, es una experiencia que te llegará al alma. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto. Llevo días con este nudo en el pecho intentando hacer como si nada, sonriendo, cocinando, cumpliendo con mi rutina como si todo estuviera en orden, pero no lo está. Necesito sacarlo de alguna manera, aunque sea aquí con desconocidos. ¿Por qué no tengo con quién hablar de esto? Lo que pasó esa noche fue algo que jamás pensé que me podría ocurrir, ni en mis peores ni en mis mejores pensamientos. Y lo peor, no lo más doloroso. No lo sé, es que ni siquiera sé si se puede llamar infidelidad. No hubo un beso, no hubo un roce indebido, pero fue muchísimo más que eso. Y desde entonces no puedo dejar de pensar en ello, no puedo dejar de pensar en él, en don Ernesto, en mi suegro. Cuando Julián me dijo que su padre vendría a quedarse. Unos días, no voy a mentir, me molestó. No lo dije claro. Solo puse esa cara de, está bien, perfecto, la que ponemos todas cuando no nos queda otra. No es que me caiga mal, nunca fue eso. Pero es un hombre, ¿cómo decirlo? Difícil, reservado, serio. De esos que te miran poco, pero cuando lo hacen parece que te están leyendo el alma entera. Siempre lo vi como alguien distante, ajeno, un hombre de otra época, de esos que viven más en el silencio que en las palabras. Así que no me entusiasmaba tenerlo en casa. Menos ahora que mi relación con Julián es lo más parecido a vivir con un compañero de piso que ni te pregunta cómo te fue el día. Y así llegó con su maleta pequeña, su camisa perfectamente planchada, su paso lento pero firme. Lo saludé con ese beso frío en la mejilla que siempre nos hemos dado y nos dijimos las típicas frases: ¿cómo está? Bien, gracias, qué bueno verlo, nada fuera de lo habitual. Al principio fue todo muy correcto. Compartíamos los espacios de la casa como dos personas educadas que apenas se conocen. Él se sentaba en el jardín a leer el periódico mientras yo preparaba la comida, o tomaba su café solo en la terraza mientras yo regaba las plantas. Siempre hubo esa distancia cordial hasta que dejó de haberla. No sé en qué momento exacto pasó, pero fue sutil, como si el aire empezara a pesar de otra manera cuando él estaba cerca. Esa noche, esa maldita y bendita noche, Julián me avisó que tenía una cena de negocios y que llegaría tarde. No me sorprendió, de hecho casi lo esperaba. Últimamente vive más tiempo frente a su ordenador que conmigo. Así que de repente me vi a mí misma poniendo la mesa para dos, solo él y yo, no voy a mentir, mientras cocinaba. Sentía una incomodidad rara, como esa mezcla de nervios y anticipación que no sabes de dónde viene ni por qué la tienes. Intenté convencerme de que era absurdo, que era solo mi suegro, que todo estaba en mi cabeza. Pero había algo. Algo en el modo en que me miraba desde la puerta de la cocina sin decir nada, con esos ojos tan serenos, tan profundos, que me descolocaba. La cena fue extraña. No sé cómo explicarlo. Hablamos, sí, pero de cosas sin importancia. Del clima del jardín. De cómo había cambiado el barrio en los últimos años. Pero no era lo que decíamos, sino lo que no decíamos.
Cada silencio se hacía más largo, cada mirada sostenida más difícil de sostener sin que se me acelerara el corazón. Yo intentaba distraerme sirviendo más vino, cortando el pan cualquier cosa para no quedarme mirándolo fijo, pero era inevitable. Y lo peor, no lo mejor, no lo sé, es que él también lo sabía. Lo sentía, lo percibía. Había una electricidad en el aire que era imposible no notar. Cuando terminamos de cenar, recogí la mesa lo más rápido que pude, como si apurarme fuera a disipar todo eso que ya estaba demasiado presente. Lavaba los platos de espaldas a él, pero podía sentir su presencia detrás mío como si su mirada me quemara la piel. Escuchaba cómo removía la silla, cómo se servía otro poco de vino. Cada sonido se me metía en el cuerpo de una forma que no sé explicar. Y yo ahí fingiendo normalidad, lavando un maldito plato detrás de otro, con las manos temblando y el pecho a 1000 por hora. Cuando terminé me di vuelta dispuesta a irme al dormitorio, pero ahí estaba él apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados mirándome. No dijo nada, solo me miraba. Y esa mirada. Dios, esa mirada me desarmó por completo. No sé cuánto tiempo estuvimos así en silencio sin movernos. Él de pie con ese gesto serio pero tan humano, tan lleno de algo que no sé si era deseo, ternura, respeto o todo junto. Yo sentía que si decía una palabra me rompía, literalmente. No era miedo, era otra cosa. Era esa tensión que te sacude desde el pecho hasta las piernas, ese cosquilleo que te eriza la piel y te hace olvidar hasta cómo se respira. Y entonces como si supiera que yo no iba a ser capaz de romper ese. Silencio, dijo él con voz baja. Tomamos un café. Así simple, casi absurdo, pero fue la excusa perfecta para no irme. Asentí con la cabeza porque hablar en ese momento me parecía imposible. Fui hasta la cafetera tratando de que mis manos no delataran lo que me pasaba por dentro. Preparé 2 tazas, puse azúcar, leche, lo de siempre, pero todo en automático. Sentía sus pasos detrás de mí, cómo se acercaba, cómo se sentaba en la mesa del comedor justo en el lugar donde había cenado. Cuando le puse la taza enfrente, nuestras manos se rozaron. No fue un roce casual, no lo fue. Fue un roce lento, inevitable, buscado. Y juro que sentí una descarga eléctrica, una corriente que me subió desde la mano, hasta el cuello, hasta la cara. Me ardían las mejillas, me ardía el pecho. Y no sé si lo notó, pero yo estaba temblando. Nos quedamos ahí en la mesa tomando café, hablando de nada y de todo. De su juventud, de cómo eran las cosas antes, de lo diferente que es todo ahora. Pero las palabras eran lo de menos cada vez que levantaba la vista. Me encontraba con sus ojos mirándome de una manera que ningún hombre me había mirado en años. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me pegó como una bofetada. Hacía años que nadie me miraba así. Ni mi esposo, ni nadie. Esa mezcla de respeto, deseo contenido y admiración. Como si de repente yo volviera a ser visible. Como si mi existencia tuviera peso, sentido. Como si por primera vez en mucho tiempo alguien realmente me viera. Y entonces pasó. No sé ni cómo ni en qué segundo exacto ocurrió. Él se levantó, rodeó la mesa y se paró frente a mí. Me miró. Pero no a los ojos. Me miró a la cara. Me miró las manos. Me miró como quien memoriza cada detalle de algo que sabe que no podrá volver a tocar nunca más. Y con una delicadeza que me rompió por dentro, llevó su mano a mi mejilla. Apenas me rozó. Sus dedos eran cálidos, seguros, pero temblaban. Me acarició la cara como si fuera de cristal, como si estuviera tocando. Algo prohibido, sagrado, irrenunciable. Cerré los ojos. No pude hacer otra cosa. Cerré los ojos porque si lo miraba me rompía. Sentí como su pulgar se deslizaba por mi piel despacio. Mientras el silencio lo llenaba todo. No sé cuánto tiempo duró ese momento. Quizás fueron segundos, quizás minutos, no tengo idea. Lo único que sé es que en ese instante no existía nada más. Ni la casa, ni Julián, ni el mundo.
Solo su mano en mi cara y mi corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a salirme del pecho. Y juro que pensé que allí iba a pasar todo, que iba a acercarse más, que me iba a besar, que iba a romperse ese muro que ambos habíamos levantado a la fuerza. Pero no, no lo hizo. Lo que hizo fue incluso más fuerte, más devastador. Me miró fijamente, tan cerca que podía sentir su respiración, y simplemente me dijo en voz muy baja, casi un susurro, «No deberíamos». Y esa frase me partió en dos, porque tenía razón, porque no debíamos, pero aún así, ninguno de los dos se movía. En vez de alejarse su mano, bajó despacio desde mi mejilla hasta mi cuello, y ahí se detuvo. No fue un gesto sexual, no fue un intento de nada físico, fue y no sé cómo explicarlo. Fue un contacto cargado de una ternura tan bruta que dolía, como si estuviera tocando algo que deseaba profundamente pero que no se atrevía a tomar, como si quisiera memorizar el calor de mi piel, grabárselo en las manos para siempre. Y yo me quedé ahí quieta sin fuerza para alejarme, sin ganas de hacerlo, porque en ese segundo entendí que había pasado años sintiéndome invisible, ignorada, inexistente. Y de repente estaba ahí siendo vista, siendo sentida, siendo importante para alguien, aunque fuera solo por un instante. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y no era tristeza. Era todo junto. Era deseo, culpa, alivio, rabia, impotencia. Todo mezclado. Quise decirle algo, pero no me salía la voz. Abrí la boca, pero no pude hablar. Y entonces él hizo algo que me terminó de destruir. Con el dorso de su mano me limpió una lágrima que me caía por la mejilla. Lo hizo con tanta delicadeza, con tanto cuidado, que sentí que me rompía en 1000 pedazos. No había palabras. No hacían falta. Todo lo que estábamos sintiendo estaba ahí flotando en el aire, gritándose en silencio. Y en medio de ese silencio, él dio un paso atrás. Bajó la mano. Me miró como si estuviera diciendo 1000 cosas, sin pronunciar ninguna. Sus labios temblaron un segundo como si hubiera estado a punto de decir algo que no se atrevió. Y simplemente suspiró. Largo. Profundo. Como quien se rinde ante algo que no puede controlar. Yo también suspiré, pero lo mío fue más un sollozo contenido, un intento desesperado de mantenerme entera. Porque si en ese momento él me hubiera dicho, ven, te juro que me habría ido con él sin pensar en nada, sin importar nada. Pero no lo dijo, no lo hizo. Solo se giró despacio y caminó hacia la sala. Se sentó en el sofá, se pasó las manos por la cara como quien intenta borrarse de la piel lo que acaba de sentir y me miró de nuevo. Esta vez es diferente. Esta vez con una mezcla de tristeza, resignación y cariño tan profundo que me hizo doler el pecho. No sé cómo tuve fuerzas para moverme, pero me senté al otro lado del sofá, sin acercarme demasiado, solo lo suficiente para estar cerca, pero lo bastante lejos para no cruzar del todo esa línea que ya estaba tan fina que casi ni existía. Nos quedamos ahí en el sofá sin hablarnos por un buen rato. Solo mirábamos hacia el frente, como si cualquier cosa fuera mejor que cruzar miradas otra vez. Yo jugaba con mis manos, entrelazando los dedos, apretándolos, soltándolos, como si eso fuera a calmar la locura que tenía dentro. Sentía el pulso en las sienes, el pecho apretado, la piel hipersensible como si todo mi cuerpo estuviera despierto de golpe después de años de estar dormido. Lo escuché suspirar varias veces, cambiar de posición, pero no decía nada, y yo tampoco, porque los dos sabíamos que cualquier palabra podía ser la que nos empujara al borde, la que rompiera lo poco que aún quedaba intacto. En un momento, él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y se llevó las manos a la cara. Y ahí entendí que no era solo yo la que estaba luchando contra esto, que él también estaba igual o peor, que esto que estaba pasando no era un juego, no era un capricho, no era una fantasía tonta de alguien aburrido. Era real,
Era jodidamente real. Y era tan fuerte, tan profundo que dolía. Dolía. Físicamente dolía en el pecho, en la garganta, en el estómago. Dolía porque sabíamos que no debía pasar, que no podía pasar. Pero igual estaba ahí creciendo, respirando, latiendo entre los dos. De repente, sin mirarme, sin decir nada, él extendió la mano hacia mí. Solo eso. Abrió la mano dejándola ahí entre nosotros como una invitación muda, como un puente. Me quedé mirándola un segundo paralizada, sintiendo como el corazón me daba un vuelco bruto. Dudé. Claro que dudé. Dudé por todo ello. Que eso significaba, por todo lo que podía desatar. Pero al final, como si mi cuerpo decidiera por mí, llevé mi mano hacia la suya y la tomé. Y juro que nunca en mi vida un simple gesto me había hecho sentir tanto. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, firmes, cálidos, seguros. Y en ese momento entendí que pasara lo que pasara después, ya no había marcha atrás. Nos quedamos así de la mano en silencio. Ninguno se atrevía a mirarse, pero tampoco podíamos soltar. Era como si en ese contacto estuviéramos diciéndonos todo lo que no podíamos poner en palabras, todo lo que se había acumulado durante años de soledad, de vacío, de indiferencia. Todo lo que nunca imaginé que alguien, y menos él, pudiera despertarme otra vez. Sentía su pulso en mi mano fuerte, acelerado igual que el mío, y esa simple sincronía me hizo temblar. Porque era real, porque era mutuo, porque los dos estábamos igual de perdidos y al mismo tiempo igual de encontrados en ese instante. En un momento él apretó mi mano un poco más fuerte, como si eso fuera una despedida o una última resistencia antes de cruzar un límite que sabía que no debía cruzar. Me miró por fin despacio, como si le costara hacerlo. Sus ojos estaban brillosos, llenos de algo que no sé si era deseo, tristeza o ambas cosas juntas. Y me dijo con la voz más ronca que la he escuchado en la vida: «No sé qué nos está pasando, Mariana, pero esto es demasiado». Y te juro que fue ahí donde sentí que me quebraba del todo. Porque no era solo a mí. No era solo en mi cabeza. Era real. Estaba pasando. Estaba pasando y nos estaba arrastrando a los dos. No le respondí. No podía. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. Solo lo miraba apretando su mano, sintiendo como mi pecho se contraía con una mezcla absurda de ganas de llorar, de gritar, de besarlo, de salir corriendo, todo al mismo tiempo. Era una guerra interna brutal. Una parte de mí decía: «Suéltalo, aléjate, esto no está bien», pero otra más fuerte, más visceral, más hambrienta de vida, me gritaba: «No lo sueltes, quédate. No dejes que esto se acabe». Y en ese segundo entendí lo frágil que es todo. Lo fácil que es cruzar una línea. Lo rápido que algo puede pasar de ser impensable a ser inevitable. Él se pasó la lengua por los labios como si le faltara el aire, como si tuviera la boca seca. Y me miró tan profundo que sentí que me arrancaba el alma. Y entonces hizo algo que me dejó helada. Se llevó mi mano a su pecho, la apoyó ahí justo sobre su corazón. Lo sentí latiendo fuerte, rápido, desbocado igual que el mío. Y me dijo casi en un susurro: «¿Lo sientes? Así me tienes, y te juro que casi me desagua ahí mismo. Porque no era solo deseo, no era solo atracción física, era algo más, algo que llevaba años sin sentir. Era sentirme viva, era saber que todavía podía provocar eso en alguien, que todavía era mujer, que todavía existía». Me incliné un poco hacia él como si mi cuerpo decidiera por mí, como si algo me empujara sin que yo pudiera evitarlo. Y fue ahí cuando nuestras frentes se tocaron. No nos besamos. No hacía falta. Solo apoyamos la frente uno contra el otro, respirando el mismo aire, compartiendo ese silencio que lo decía todo. Cerré los ojos. Lo escuchaba respirar, sentía el calor de su piel, el temblor leve de su cuerpo, y juraba que si el mundo se acababa en ese instante, me iba en paz. Porque por fin me sentía completa. Por fin me sentía vista, deseada, importante, todo lo que había dejado de ser así hace años.
No sé cuánto tiempo estuvimos así, con las frentes pegadas sin decir nada. Pero fue él quien se apartó primero. Lo hizo despacio, con los ojos cerrados, como si le costara físicamente alejarse. Se echó hacia atrás, soltó mi mano. Y me miró con esa mezcla de culpa, ternura y deseo que nunca voy a olvidar mientras viva. Se llevó las manos a la cara, se las pasó por el pelo y negó con la cabeza como si estuviera peleando consigo mismo. No podemos, Mariana. No. Podemos, dijo casi en un susurro, pero con una voz que no sonaba segura, sino rota, desesperada, como si en realidad lo que quería era exactamente lo contrario. Y yo no sé cómo tuve fuerza para levantarme, pero lo hice. Me paré del sofá temblando. Sentía las piernas flojas, como si no me respondieran del todo. Caminé unos pasos sin saber muy bien qué hacer, hacia dónde ir. Lo único que sabía era que si me quedaba ahí un segundo más, no iba a poder controlarme. Y lo peor es que no. Quería controlarme. Una parte de mí deseaba que él se levantara, que me tomara de la cintura, que me besara, que me llevara a cualquier lado, que me hiciera olvidar todo. Pero no lo hizo. Se quedó ahí con la cara entre las manos, respirando fuerte, luchando contra sí misma igual que yo. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y traté de respirar, pero era imposible. Sentía el pecho apretado, las manos temblando, la boca seca. Era como si todo el oxígeno de la casa se hubiera ido de golpe. Y ahí, en ese silencio espeso, lo escuché levantarse. Escuché cómo sus pasos venían hacia mí, lentos, pesados, como si cada uno fuera una decisión, una pelea interna, una rendición. Y cuando abrió la boca, su voz ya no era la misma. Sonaba ronca, quebrada, cargada de todo eso que ninguno de los dos había dicho en todos estos años. No te mereces esto. Mariana, no te mereces vivir así, murmuró, casi más para sí mismo que para mí. Sentí como su mano se apoyaba en la pared justo al lado de mí. Cabeza a su cuerpo. Estaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba, su respiración acelerada, su tensión. No me tocaba, pero estaba ahí. Tan cerca que si me movía un centímetro lo rozaba. Y te juro que nunca en mi vida sentí algo así. Una mezcla bruta de ganas de huir y de quedarme para siempre. De rendirme y de resistir. De olvidarme del mundo y de recordarme a mí misma quién era, porque en ese segundo entendí algo que me dolió más que cualquier otra cosa que yo llevaba años. Sobreviviendo, pero no viviendo. Años sintiéndome invisible. Y ahí estaba él, viéndome. Viéndome de verdad. Dime que pare, y me detengo, susurró. Y esa frase me atravesó como un cuchillo, porque no me estaba pidiendo permiso. Me estaba dando el poder de decidir, de elegir, de ponerle fin o de dejarlo pasar. Me quedé en silencio, apretando los labios, mordiéndome por dentro, porque la respuesta no salía. No salía porque mi cabeza decía una cosa, pero mi cuerpo otra. Mi cuerpo ardía. Mi piel. Pedía a gritos sentir, ser tocada, ser abrazada, ser deseada. Algo que había olvidado cómo se sentía. Y entonces, muy despacio, levanté la mirada y lo busqué con los ojos. Y ahí supe que él ya sabía la respuesta. No sé qué fuerza extraña me hizo mover, pero lo hice. Llevé la mano a su camisa, la agarré con fuerza como si me sostuviera de un borde antes de caer al vacío. Y ahí fue cuando todo se rompió. O todo se encendió o todo se fue al carajo, no lo sé. Lo único que sé es que él me tomó el rostro con ambas manos como si fuera algo frágil, como si no quisiera hacerme daño, y apoyó su frente contra la mía otra vez. Nuestros labios se rozaban apenas temblando, pero no se atrevían a juntarse del todo. Era como si estuviéramos jugando a ver quién calla primero, quién perdía el control antes, quién se rendía. Le ruego que cese, Mariana, repitió, pero su voz ya no sonaba como antes. No era firme. No era segura. Sonaba rota, vencida, necesitada. Y fue ahí donde entendí que los dos estábamos igual, que esto no era solo una locura mía ni un capricho suyo. Era algo que nos había desbordado a los dos. Algo que venía acumulándose en el silencio, en las miradas, en los vacíos, en todo lo que nunca se dijo. Y sin pensarlo más,
Llevé la mano a su nuca y lo acerqué. No sé si fui yo, si fue él, o si simplemente pasó, pero nuestros labios se encontraron. Y en ese beso se fue todo. La culpa, el miedo, la razón. Fue un beso que no tenía nada de apresurado ni de desesperado, pero sí de una carga emocional tan bruta que me dolía el pecho. Era suave, tembloroso, lleno de caricias que no eran con las manos sino con el alma. No era un beso de deseo carnal de esos que queman la piel. Era un beso que curaba. Que pedía perdón, que decía, te veo, te siento, te necesito. Me aferré a él a su cuello mientras sentía como sus manos me sostenían la cara, como si temiera que me rompieras, y me apretaba más. Y te juro que nunca en mi vida me había sentido tan viva y tan rota al mismo tiempo. Nos separamos apenas unos centímetros con la respiración desbordada, las frentes pegadas otra vez, y ahí fue cuando me di cuenta de que estábamos temblando los dos. Me miró con esos ojos llenos de todo lo que ninguno de los dos había dicho nunca. Y con una tristeza infinita me susurró, no podemos, no debemos. Y lo peor es que yo lo sabía. Sabía que tenía razón, sabía que eso no debía estar pasando, que era una locura, que era un error. Pero al mismo tiempo, como algo que me hacía sentir tan viva, podía estar mal. ¿Cómo podía ser un error sentirme por fin deseada, vista, importante? Me apoyé contra su pecho. Cerré los ojos y lo escuché respirar fuerte como si le doliera tanto como a mí. Su mano subió hasta mi cabello, me lo acarició despacio con una ternura que me quebró por dentro. No había lujuria en ese gesto, había amor. Un amor que nunca pensamos que podría existir entre nosotros. Un amor que no buscábamos, que no planeamos, pero que estaba ahí vivo, palpitando. Respirando entre los dos me abrazó fuerte, fuerte, como si quisiera pegarme a su cuerpo para siempre. Como si al soltarme algo dentro de él se fuera a romper para siempre. Y entonces se apartó. Lo hizo de golpe como si de pronto la realidad lo hubiera golpeado en la cara. Dio un paso atrás, se llevó las manos a la cabeza y empezó a caminar de un lado a otro murmurando cosas que no entendía. Estaba claramente peleando consigo mismo. No puede. Hacerte esto no puede ser, repetía una y otra vez. Y yo ahí contra la pared con el corazón destrozado, las piernas temblando, y sintiendo que si él se iba en ese momento, yo me deshacía. Pero no dije nada, no me moví solo. Lo miraba con los ojos llenos de lágrimas que no sabía si eran de tristeza, de rabia, de alivio, o de todo al mismo tiempo. Se detuvo frente a mí, me miró como si me estuviera pidiendo perdón con los ojos, y me dijo algo que jamás voy a olvidar mientras viva. Sí me quedo. Esto no va a parar, Mariana. Y no podemos, tú sabes que no podemos. Su voz temblaba igual que sus manos. Y ahí entendí que estaba tomando una decisión, que si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás, que si se quedaba, íbamos a cruzar una línea de la que no podíamos regresar. Y aunque cada célula de mi cuerpo le pedía que se quedara una parte muy pequeña, muy rota y muy triste, sabía que él tenía razón. Después de esa conversación, algo cambió para siempre. Él empezó a alejarse, a evitar mirarme a los ojos, a pasar más tiempo en su habitación. Yo me quedaba en la sala sintiendo un vacío que antes no conocía, como si el silencio entre nosotros fuera un abismo que no podía cruzar. Pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado esa noche, en cada gesto, en cada suspiro compartido, en ese beso que significó tanto, y a la vez, nada. Era un peso en el pecho, una mezcla de culpa y deseo que me perseguía a donde fuera. Sentía que había despertado algo dentro de mí que no podía apagar. Algo que me hacía cuestionar todo lo que tenía, todo lo que creía seguro. Y eso, dolía, daba miedo. Pero también me hacía sentir viva por primera vez en años. Lo peor era que no sabía cómo contarle a Julián lo que había pasado, ni siquiera cómo explicárselo a mí misma. No había palabras para eso. Solo sabía que don Ernesto se había convertido en ese recordatorio cruel de lo que había dejado de sentir en mi propio matrimonio. Los días siguientes fueron una tortura. Silenciosa, don Ernesto evitaba cruzar miradas conmigo y yo hacía lo mismo.
como si no quisiera admitir que entre nosotros había algo que ninguno podía nombrar sin romper todo. Pero lo que más me dolía era la carta que dejó sobre la mesa aquella mañana. La leí una y otra vez, buscando una razón para odiarlo o para perdonarlo, pero solo encontré palabras llenas de respeto, cariño y una despedida que dolió más que cualquier reproche. Su partida fue como arrancarme un pedazo del alma que no sabía qué tenía. Después de que se fue, la casa se sintió más vacía que nunca. Julián seguía enfrascado en su mundo, y yo seguía caminando por los rincones de la casa con ese peso invisible sobre el corazón. A veces me sorprendía mirando el teléfono con ganas de llamar a don Ernesto, de decirle que me necesitaba, que todo aquello no había sido un error, que quizá en otra vida podríamos haber sido felices. Pero esas llamadas nunca se hicieron. Y el silencio se volvió mi único refugio. Ahora sé que esa experiencia me cambió para siempre, no por lo que pasó, sino por lo que despertó en mí. Aprendí que no todas las infidelidades son de cuerpo, que algunas suceden en la mente y en el alma, y que esas son las que más duelen, porque duelen sin remedio, sin explicación, sin vuelta atrás. Y aunque don Ernesto ya no está, esa parte de mí que volvió a sentir, a vivir, sigue ahí, esperando a que algún día quizá pueda encontrar la forma de ser feliz, sin miedo ni culpa después de todo lo que pasó. Me di cuenta de que estaba atrapada en una jaula que yo misma había construido. Julián y yo éramos como dos extraños compartiendo un mismo espacio, y esa distancia me había dejado seca por dentro. Don Ernesto apareció como un viento inesperado que removió todo lo que creía estable, y aunque su partida dolió, también dejó un vacío que necesitaba llenarse de algo más auténtico. Pasaron las semanas y la rutina volvió a su lugar, pero yo ya no era la misma. Cada vez que miraba a Julián sentía que había una barrera invisible que nos separaba, una muralla de silencios y recuerdos que ninguno de los dos sabía cómo derribar. Traté de acercarme, de hablar, de buscar lo que alguna vez tuvimos, pero sentía que hablaba sola. Y en esos momentos recordaba a don Ernesto, su mirada, su voz quebrada y ese beso que nunca olvidaría. Me cuesta explicarlo sin sentir vergüenza o culpa, porque sé que muchas personas pensarán que lo que sentí fue una traición, y tal vez lo fue, aunque no tuvo nada que ver con el cuerpo sino con el alma. Fue un momento de desesperación, de búsqueda, de querer sentirme viva de nuevo. Y aunque el recuerdo me duele y me confunde, también es lo único que me hace entender que aún puedo sentir, aún puedo amar. Aunque sea imposible, no sé qué hubiera pasado si don Ernesto se hubiera quedado más tiempo, o si Julián hubiera visto lo que realmente pasaba. Lo que sí sé es que esa noche fue un punto de no retorno para mí, un antes y un después, que me mostró lo que perdí y lo que quizá nunca recuperaré. Y aunque trate de seguir adelante, esa experiencia siempre será un secreto guardado en lo más profundo de mi corazón. Ahora solo espero poder encontrar la fuerza para vivir con ese peso algún día. Ser capaz de perdonarme por lo que pasó, porque en el fondo sé que no fue solo él quien cruzó una línea, sino también yo. Y eso, aunque duela, también es parte de la verdad que llevo conmigo.